La economía de México se posiciona como la de mayor crecimiento a nivel mundial y ahora el gobierno ha dicho que las petroleras Pemex han roto récord de venta, vendiéndole millones de barriles de petróleo crudo a China, a España y 1.100.000 barriles de petróleo crudo a los Estados Unidos. Ahora vamos a conocer cuáles son los logros económicos de México, que son muchísimos. China es el principal socio comercial de México, mientras que Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio que le da la oportunidad de convertir a México en la fábrica de los Estados Unidos. Ahora China es el que más dinero invierte en nuestro país. México ha pagado la deuda externa con los Estados Unidos y este es el mayor logro económico que ha logrado México este año. Pagarle la deuda a los Estados Unidos ha sido la salvación de la economía mexicana, el pulmón y la piedra angular para el crecimiento y el desarrollo de los mexicanos. Te voy a explicar cuánto dinero le pagó México a los Estados Unidos, cómo lo hizo y de dónde aparecieron todos estos dólares. Además, te voy a decir por qué México ahora es el nuevo prestamista de los Estados Unidos. México compró la economía de varios países latinoamericanos, Argentina y Ecuador. Quédate hasta el final porque este video te va a gustar muchísimo. Argentina le debe a México mucho dinero por la venta de petróleo que se le envió a los gobiernos, y ojo con este dato, antes de Javier Milei. Pero cuando Javier Milei entró como nuevo presidente en Argentina, dijo que su gobierno no estaba endeudado con México y que no le iba a pagar esas deudas. ¿Pero qué creen ustedes? La deuda externa que Argentina tiene con México está grabada en dólares y esos dólares siguen ganando intereses y se van sumando a la deuda original. Es decir, que ya México prácticamente es dueño de Argentina. Le hemos comprado la economía y el país. ¿Pero qué hay de Ecuador? Ecuador agredió una embajada mexicana y hasta ese momento ni los mexicanos ni los ecuatorianos sabían que Pemex controlaba todo el sistema energético de su país. Le cortamos el agua y la luz, le cerramos el grifo, dejamos de recibir el petróleo ecuatoriano en México y nuestras refinerías ahora no le están enviando gasolina, lo que ha provocado un corte energético, desabastecimiento del petróleo en las gasolineras y los hogares no tienen corriente. Para poder resolver ese problema hay que hacer las paces con México y el gobierno de Ecuador dice que ellos se han dado a respetar y que no se van a disculpar con México. Es decir, que México es dueño de su sistema energético y sin energía ningún país puede crecer económicamente. Por esa razón, México también controla la economía de Ecuador. China invierte 96.000 billones de dólares en nuevos proyectos mexicanos. Estamos hablando que el gobierno chino trajo a México toneladas de dólares y lo están invirtiendo especialmente en el corredor interoceánico, pero no directamente en el proyecto, ya que México no ha tomado deudas. Se ha construido con dinero de los trabajadores pobres mexicanos. México es uno de los pocos países que ha logrado pagar su deuda externa. Pero ¿cómo China está invirtiendo en estos proyectos? Pues en los alrededores del corredor interoceánico, donde van a ser transportados todos los contenedores, China quiere desarrollar una red de hoteles, restaurantes, para que la gente pueda tener acceso mientras disfruta de un viaje placentero en el tren. Y algo más importante aún, China está construyendo varios ferrocarriles, monorrieles y autopista. México se ha transformado en una de las potencias económicas a nivel ferroviario y China es quien está poniendo la tecnología mientras México pone todo el billete. Es una billetiza lo que está invirtiendo China en México y te voy a explicar cuáles son las razones y por qué China confía tanto en la economía mexicana. ¿Estás orgulloso de México aunque sea de otro país? Y si eres mexicano, ¿estás orgulloso hoy más que nunca de ser mexicano, de poder aportar tu granito de arena para que nuestros abuelos que trabajaron las tierras con sus manos para sacar a México de la pobreza, hoy vean la abundancia que tenemos y además se sientan orgullosos de ser mexicano, como lo están los jóvenes que han encontrado tantas oportunidades laborales? Los logros económicos de México en los últimos 5 años han sido equivalentes a los que hemos tenido en los últimos 100 años. Es decir, que en 5 años la economía de México creció lo mismo que creció en 95 años.
Pero ¿por qué razón antes la economía de México no crecía? ¿Era que el gobierno se robaba el dinero o que no se estaba distribuyendo equitativamente, sino que muchos presidentes estaban tomándole préstamo a los Estados Unidos y al Banco Internacional Mundial para endeudar a los mexicanos a un punto donde todo lo que producíamos se iban los pagos de los intereses de la deuda externa? Según los expertos, esto es lo que ha hecho la gran diferencia en el crecimiento económico que ha tenido el país. México pagó la deuda externa a los Estados Unidos. Lo hicimos de 3 pagos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó al gobierno del país, lo primero que hizo fue analizar las deudas de los mexicanos. ¿Por qué razón debíamos tanto dinero y producíamos a la vez tanto dinero y no alcanzaba para invertir en nuestros proyectos sin tener que utilizar deuda? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Astutamente analizaron que el dólar no estaba respaldado por ninguna moneda ni tampoco por oro, mientras que la moneda mexicana, el superpeso que se utiliza como moneda fiduciaria corriente en nuestra economía, sí estaba respaldado por oro, y ahí se descubrió que teníamos 120 toneladas en Londres. Entonces, ¿qué hizo México? Aprovechó el momento cuando los dólares caían de precio para incrementar el valor de los pesos mexicanos, no acuñar nuevas monedas, ya que se le prohibió al Banco Central terminar con estas políticas monetarias. Es decir, que cada vez que los dólares caían en valor y el peso mexicano se incrementaba, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador agarraba un montón de pesos, lo cambiaba por dólares y le pagábamos a Estados Unidos parte de la deuda hasta llegar a un punto que ya no le debemos ni un centavo. Pero ¿qué creen ustedes que surgió unos meses después que México estaba libre de deuda externa? Pues que Estados Unidos le pidió un préstamo a los mexicanos de 34,000 millones de dólares, el cual le prestamos sin mediar palabras, porque sabemos que Estados Unidos, a pesar de que está en una crisis económica, tiene cómo pagarle todavía a los mexicanos. Ahora el punto es, si China dejó de prestarle a los Estados Unidos porque ya se han quedado sin oro y además China no quiere que se le pague con dólares, como también México debe exigir que no se le entreguen dólares porque esta moneda fiduciaria no está respaldada en nada. Prácticamente los inversores son los que le dan valores a este papel, pero ya no lo quieren tampoco. Entonces, México debe ser astuto y cobrar con otras cosas, sea con oro, sea con tierra, o de qué manera creen ustedes que México podría cobrarle a los Estados Unidos. Ellos tienen territorios que antes fueron de México. Tenemos a California, tenemos a Texas, Nuevo México, un montón de tierra que podría volver a pertenecer a México si Estados Unidos se ve obligado a devolvernos la deuda y no tienen cómo pagarla. Pero lo más importante es entender que la deuda externa que tenía México era lo que nos estaba obligando a ser pobres. Pero ahora que no tenemos deuda, nos dimos cuenta que ya somos potencia y que es imposible que puedan detener el crecimiento económico mexicano a menos que tengamos un gobierno inepto que haga todo lo contrario del que está haciendo López Obrador. Una cosa muy importante, México está invirtiendo bien su dinero, comprando economías, países completos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros con Argentina si dentro de unos meses la deuda que tienen con México es tan grande que todo el país tendría que ser traspasado a México? Deberían convertirse en colonia mexicana o transformarse en un estado y así enriquecerse como lo están haciendo los estados mexicanos, que hoy son considerados más ricos que los estados de Estados Unidos. Nos falta tiempo para que crezcamos, nuestro pasaporte se convierta en el más fuerte de la región, nos comiencen a respetar los países ricos de Europa, también Canadá y Estados Unidos, pero ya se dieron cuenta que México es el verdadero sueño americano y por eso muchos inmigrantes se están quedando a vivir en México. Algo muy importante, China está invirtiendo 96,000 millones de dólares en proyectos de México, nuevas infraestructuras, autopistas, carreteras y puentes. Pero la principal inversión que hace China con esos 96,000 millones de dólares, que es una cantidad de dinero descomunal, es ponerlo cerca del corredor interoceánico, ya que México no quiso que China participara en el corredor porque queremos que este sea un proyecto emblemático para México y para que no ocurra lo mismo que sucedió en Panamá,
que se comenzó a construir el canal con dinero de Francia y luego se lo vendieron a Estados Unidos y Panamá tuvo que esperar 100 años que Estados Unidos explotara todos los recursos de este gran proyecto para que Panamá tuviera acceso al dinero de esta construcción. México desde el día 1 comenzará a cobrar porque ningún gobierno extranjero ha podido poner ni un solo peso, porque ningún gobierno extranjero ha podido invertir ni un solo peso, ya que se ha construido con el dinero tuyo. Cada vez que tú trabajas y te cobran impuestos en México, ese dinero se está redestinando a la construcción de nuestros nuevos proyectos. Es decir, que tú eres dueño de una parte de este proyecto que convertirá a México en una de las naciones más ricas del mundo. China está construyendo muchísimos complejos cerca del corredor interoceánico para que la gente que trabaja allí, recuerden ustedes que allí van a haber muchas grúas desmontando y montando los contenedores de los barcos. Este será el trabajo más abundante en la zona, bien remunerado. Se dice que ni siquiera Estados Unidos paga la cantidad de dinero que va a pagar México a estos trabajadores, y sin importar la edad, puede ser un joven de 20 años como una persona de 60 o 70 años. Lo importante, que sepan operar las grúas que van a desmontar estos barcos. Así que si quieres una oportunidad laboral, sin importar dónde estés, aprovéchate ahora que México está buscando operadores para que trabajen en las grúas de este proyecto. ¿Estás tú orgulloso de México? Si eres de otro país y si eres mexicano, estás hoy más orgulloso que nunca de serlo. Sientes que se está logrando lo que siempre hemos querido, que México se convierta en una nación rica y próspera, con mucha riqueza. Nosotros tenemos todo para convertirnos en una superpotencia. Tenemos oro, tenemos una moneda fuerte, tenemos litio, petróleo, tenemos tierra fértil, mucha gente trabajadora y capacitada. Entonces, ¿por qué razón México tardó tanto en convertirse en un país rico? Esa es una pregunta que te voy a estar contestando en nuestro próximo video, y por eso te recomiendo estar suscrito y con las notificaciones activadas. Ahora bien, la respuesta de esta pregunta para ti, ¿cuáles serían? Los logros económicos de México, además de lo que hemos mencionado, aeropuertos internacionales, refinería como Dos Bocas, que está transformando a México en una potencia energética, inversiones, pago de deuda externa. Es decir, México ha hecho de todo en apenas 5 o 6 años. México paga la deuda externa de los Estados Unidos y ahora son ellos los que le deben su deuda externa a México. Lo más importante, México está comprando economías, invirtiendo su dinero en economías que no están muy bien económicamente, pero recuerden, la deuda externa se grava, no desaparece porque haya un gobierno que se niegue a pagar, sino que con el tiempo va incrementando y muy pronto Argentina no tendrá cómo pagarle este dinero a México. China invierte 96,000 millones de dólares en los proyectos mexicanos con la intención de que se desarrollen complejos habitacionales, hoteles y restaurantes cerca del corredor interoceánico, pero también podrían venir nuevas inversiones. Vienen sorpresas de parte del gobierno de China a México. ¿Estás tú orgulloso? Esta pregunta sí es importante. ¿Estás tú orgulloso de ser mexicano? Si así es, me gustaría que todo el que llegó hasta aquí me deje su like, que comparta este contenido, se suscriba al canal y active las notificaciones, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, el canal más importante de noticias, le vamos a dejar a todo un gran abrazo. Nunca se olviden que los queremos y recuerden que Latinos Unidos jamás serán vencidos.